La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes para los jóvenes en familia. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Jóvenes para los jóvenes en familia. Como todos los domingos nos acercamos hasta nuestros jóvenes, o les llamamos, en esta oportunidad tenemos la Cámara Viajera Jóvenes para los jóvenes, que está visitando y estamos yendo por algunos lugares porque queremos allí in situ mostrar un poco la realidad juvenil, qué es lo que ellos están haciendo, en qué están metidos y cómo llevan adelante y proyectan también su propia vida. No les voy a decir todavía dónde estamos porque ellos mismos tienen que presentarse. Bueno, muchísimas gracias. Contarnos un poco tu nombre, dónde estamos también. Y después ya vamos a ir conversando porque toda la gente aquí, Jóvenes para los jóvenes en familia, queremos conocer las lindas actividades que realizan en este lugar. ¿Qué tal, padre? ¿Cómo estás? Hola a todos también. Mi nombre es María Olmedo. Soy de la parroquia San Rafael de Itá, de nuestra querida parroquia San Rafael de Itá. ¿En qué kilómetros estamos aquí, María? En Itá. 31 y medio. Porque todavía no estamos llegando a la ciudad misma, ¿verdad? No, todavía. Estamos. Sí. ¿A cuántos kilómetros estamos? Mismo. En el medio. Me mataste un kilómetro. No sabemos kilómetros. Ya es todo cerca, ¿verdad? Como dice, vos venís aquí y me dice, ¿dónde queda la parroquia? Yo le pregunté, PPT, va, y PPT. Nunca nada más, PPT. Ahí cerca, padre, ahí nomás. Así mismo. Sobre la ruta mismo no te vas a perder. Exactamente. Mirá nomás a la derecha para ir a encontrar la parroquia. Sí, y justamente estamos también en construcción, entonces está muy visible. Gracias a Dios estamos avanzando con nuestra obra. Como ves, padre, nuestra casa está todavía en construcción, en proceso para seguir creciendo. Incluso yo visto aquí la parroquia de ustedes y esta construcción que está diciendo cuando está comenzando del cimiento. Pero ahora veo que ustedes demasiado rápido están yendo, porque este es enorme y todo lo que significa, ¿verdad? Los gastos también aquí. Justamente hablando de los gastos, ahora el próximo objetivo que queremos cumplir es las campanas. ¿En serio? Sí, y conlleva un costo elevado, por eso siempre pedimos la oración de todos los fieles y también un poco de su apoyo económico. Porque no, vos tenés que decir primero la colaboración y la oración. Exactamente, los dos. O vamos a rezar para que venga la colaboración. Así mismo, padre. Bueno, decime, María, ¿y vos qué haces? ¿Que estudiaste, terminaste, fuiste a la universidad desde Itá? ¿Qué posibilidades hay? Yo ya me recibí. Ah, te recibiste. Sí, ¿Qué estudiaste? Soy contadora pública. Ah, contadora. También. ¿Y dónde estudiaste, María? En la Universidad Nacional de Asunción. Ah, ¿te iba entonces hasta dónde? Hasta San Lorenzo, en la central misma. ¿Y desde dónde? ¿Desde aquí, desde Itá? Desde kilómetro 29. ¿En serio? ¿Y en qué te iba, María? Colectivo. ¿Colectivo? Sí. ¿Y qué hora comenzaban así sus clases ustedes? Las 8. Las 8 de la mañana. Las 8 de la mañana. Sí. Temprano, las 5 ya teníamos que salir. O sea que muchísimos te conocen los que te están viendo entonces. Sí, le conocemos claro a María, tu compañera. En tu promoción, muchos jóvenes eran los que estudiaban. Claro que sí, sí. ¿En serio? Muchos. ¿Hiciste algunos amigos por ahí, amigas? Unos cuantos, los amigos de la facu. Por eso digo. Sí. Muchos están en el servicio también. Conozco compañeros que están liderando justamente los grupos juveniles de varias comunidades que pertenecen a la diócesis también. Ah, ya. No solamente aquí en Itá, sino que de otros de la diócesis. Mira un poco, qué interesante. ¿Y qué hora sí se sale de Itá para llegar para las 8 de la mañana a San Lorenzo en la Universidad Nacional? 5:30. 5:30 de la mañana. 5:30, 6. Bueno, ¿y hasta qué hora tenía que estar ahí estudiando? Y a Dios gracias me tocó la oportunidad de estudiar por la mañana, porque trabajaba por la tarde, eso durante mi carrera. Ah, o sea, vos al mismo tiempo de estudiar, trabajabas. Exactamente. ¿Y dónde trabajabas? En un estudio contable. ¿Trabajaba o seguís trabajando? En ese estudio ya salí, pero ya saliste. Sí, tengo 10 años trabajando en el rubro. A la cuenta. Rubro contable, sí. Bueno, no te iba a preguntar tu edad, pero yo comencé que era más jovencita. Yo decía, esta tiene 15 años, Padre. Así como te he visto. Bueno, pero entonces, ni tanto se conserva. ¿Por qué vio miel de abeja para tomar usted aquí? Sí, padre. Famoso la miel de abeja, miel de caña usted aquí, ¿verdad? Miel de caña. Miel negra le decimos. Miel negra, sí. Bueno,
Qué bien. ¿Y tus padres, tu familia, tenés hermanos? ¿Cómo es? Sí, tengo 3 hermanos. Ya. Tres ¿Y vos, hermanos. vos qué número sos? La segunda. La segunda. La del medio. La del medio, sándwich. Che, y decime un poco, ¿y qué hacen tus otros hermanos? ¿Cómo están? ¿En qué están ellos? Mi hermano mayor trabaja también. Tengo 2 hermanos futbolistas. El primero siempre dice que se lesionó. ¿Cómo? Futbolista, a ver si Sí. por ahí le conocemos y la gente le conoce. ¿Dónde? ¿De aquí de Itá o a nivel nacional? Nacional. ¿En serio? Sí. Olmedo. Sí. ¿En qué equipo vio juega? Olimpia, el club del padre. Olimpia. No, yo soy de Guaraní. Ay. O del padre. Padre párroco. Hugo. El Padre Hugo es fanático. Olmedo. ¿Y, Sí. y juega Pico o está en suplente? Juega, este año tuvo una lesión justamente casi a ¿Cómo se llama? ¿Olmedo qué? César Olmedo. César Olmedo. Bueno, los olimpistas gente que le conocen y no. Sí, le conocen. ¿Ah, sí? Es conocido, veo. Gracias a Dios. ¿En serio? Bueno, Sí. y el otro también es futbolista. El otro es chiquitito todavía, pero está también en Olimpia. Está todavía ¿Ah, sí? en Villeta. ¿Y qué les pasó por eso? Y vos también ahora que te vestido Olimpia, che. No me di cuenta de ese detalle. Te hubiese hecho cambiar la vestimenta. No, padre, estamos bien así. Y aquí en Itano hay también un club que se llama luego Olimpia. Hay uno Olimpiadita. ¿Verdad? Sí. Me suena. Sí. Antes yo escuchaba ahí cuando decían la fiesta en el club de Olimpia de Itá, así, Sí, hay eso. famoso. Sí, Ahora padre. no sé, parece que no es tanto como antes, ¿verdad? No, Pero antes se hacía muchas de esas fiestas en exactamente. estos lugares. Qué bien. Entonces actualmente estás trabajando, María. Sí, sigo todavía, gracias a Dios, en el rubro. Y Claro, No ahora es ya fácil. con título. Ahora con En título. aquel Sí. momento, para vos, para poder estudiar, era una buena ayuda, ¿verdad? El exactamente, trabajo que hacías. como auxiliar. Claro, como auxiliar. Y ahí seguramente que fuiste aprendiendo mucho. Sí, adquirí muchos conocimientos como para tener también mis clientes particulares. Ah, ya. Sí. ¿Y actualmente trabajas en una empresa o más bien en forma particular? En una empresa privada, Ah, Sí. empresa privada. ¿Dónde? Aquí en Itá. en Asunción, sería una Big Four, Ah, porque ya. es una de las 4 consultoras más grandes del Paraguay. No me digas. Sí. Y te vas desde Itá entonces. Sí, desde acá. Pero ahora ya no te vas en colectivo. Ahora ya tengo mi móvil. Ah, Gracias a Dios. viste, entonces. Gracias a Dios, Gracias porque a Dios, es tenés tu mucho sacrificio. Ya. Antes te La levantaba a distancia. las 5:30. ¿Ahora qué hora Sí. te levantabas? 6. A las 6. Bueno, es Ya. que cambió mucho. No, pero es más tranquilo, por así decirlo. ¿En Un poco serio? más tranquilo. Pero el tema del colectivo es muy sacrificado para todos los jóvenes que se levantan temprano y tienen esa posibilidad de trabajar y estudiar al mismo tiempo. Como saben, en nuestro país cuesta mucho solo estudiar, Claro. porque conlleva mucho Gasto. Entonces a veces venimos de familias de repente humildes que la educación terciaria, por así decir, ya cuesta un poco más. Entonces, si queremos seguir adelante, hay que trabajar Claro, hay que trabajar. Ayudar a los padres. para ayudarles. ¿Y tu justamente papá y con tu los mamá, gastos. ellos qué hacen por aquí? Por Mi Itá? mamá es ama de casa, pero tiene su negocio en mi casa. Es un copetín. Ah, un copetín. Sí. A la cuenta, vamos ya a comer ahí entonces. Sí. Ya que copetín. Y mi papá anteriormente era chofer de colectivo, Scania también, hacía viajes largos a Brasil, Bolivia. Después se dejó de eso y ahora justamente tiene sus ventas con su móvil, hace los repartos también desde casa. Ya Ah, también. o sea, le ayuda a tu mamá. Exactamente, ya se ayudan ahora. O sea que famoso el delivery. Trabajan en conjunto. Exactamente. Qué Sí. bien, che, qué espectacular. Sí. Entonces, eso es lo más lindo, ¿verdad? Entonces, trabajar y tener una familia que ayuda. Bueno, y los hermanos veo que tal, ayudan también. Sí, Los claro que futbolistas. sí, ayudan. Ayudan también. Bastante. Bueno, muy bien, queridos amigos, estamos así con María. Estamos en Itá. Esta es la parroquia San Rafael. San Rafael de Rafael Itá. Arcángel, entonces, de Itá. Nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos.
Queridos amigos, estamos nosotros volviendo con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y estamos con esta, yo iba a decir con esta niña, pero parece que un poquitito más crecida ya, ¿verdad? Porque 10 años ya me dijiste que tenés... Jóvenes adultos nos dicen, padre. ¿Así? Jóvenes adultos. Así, jóvenes adultos. Bueno, pero te felicito. Pero en realidad la juventud ahora por lo menos cataloga hasta los 30 años. Por eso que yo entro todavía en ese grupo. Sí, claro que sí, padre. Como dice el Papa Francisco, es los que se sienten jóvenes de espíritu. De espíritu, exactamente. Bueno, y decime un poco, ¿qué es lo que actualmente está haciendo aquí María Olmedo, ¿verdad? Sí. Que además de ser olimpista, 2 hermanos, uno luego que juega en el Club Olimpia ya de primera, y el otro que está ahí, ¿verdad? Está en proceso. En proceso, bueno, esperemos que jueguen bien, che. Bueno, decime vos, María. Bueno, y entre paréntesis, ¿y vos no sos futbolista pero en la parte femenina? No, padre. Ah, no. Ese no es mi talento. Vos contarle la plata que ellos ganan, ¿verdad? Esa es mi ¿Cuánto función. cuesta tu pase de la contadora? Esa es mi función. Tu función. Bueno, contanos un poco, María, ¿qué estás haciendo aquí en esta parroquia San Rafael de Itá? Actualmente estamos llevando el grupo de los jóvenes desde este año. Anteriormente estaba formando parte de, y para mí es una oportunidad demasiado grande trabajar con los jóvenes, porque aparte de ser una gran responsabilidad, es un gran compromiso también para todos ellos, ¿verdad? Entonces, con ellos estamos organizando las actividades que vienen a hacer de los jóvenes, como por ejemplo Pascua, los retiros también, porque también soy catequista, padre. Ah, mira. Entonces, también por parte de catequesis, de la coordinación de catequesis, organizamos los retiros, las actividades, las jornadas, todo lo que respecta a la formación espiritual de los jóvenes. Y también la parte del grupo de Vocati Ibenis, que este año también... ¿Qué va? Vocati Ibenis, eso me suena a latín, ¿así mismo? Sí, ¿Qué quiere decir el eso? llamado. El llamado. Vocación, vocare, sí, vocatis. Ibenis. Ibenis, de los jóvenes, al joven. Sí. Justamente porque todo... ¿Y de dónde le viene que quieren hablar en latín ustedes? Porque es una novedad del joven. La visita en Roma. ¿Cómo visita en Roma? ¿Qué pasó? Sí. ¿Vos te fuiste a Roma? Al jubileo de los jóvenes. Jubileo de los jóvenes. Al jubileo de los jóvenes. También una gracia porque no somos dignos, digo yo, de recibir esa inmensa oportunidad. Porque cuando Dios te da ese tipo de oportunidades es porque te está preparando una gran responsabilidad. Entonces, entender que eso implica una gran responsabilidad para un servicio futuro que Él está preparando y que en algún momento te va a mostrar. Qué bien, che. Bueno, después vamos a hablar de esa experiencia, porque ahora me sorprendiste que te fuiste, había sido, o sea, con el Papa León XIV. Con el Papa León XIV. Bueno, vos ya le conocí al Papa León XIV y yo todavía solo en foto le veo, y en la tele. Padre. Qué bien, qué espectacular. Bueno, yo te estaba preguntando sobre tu función aquí, ¿verdad? ¿Y desde cuándo vos comenzaste, María, a meterte y a trabajar y a hacer así? Porque sos catequista también, me dijiste, de chiquitita, de adolescente. Realmente desde chica le acompañaba a mi abuela, que ella fue de alguna manera mi inspiración también, porque ella fue catequista. ¿Y tu abuela de parte de tu mamá o de parte de tu papá? De parte de mi mamá. ¿De tu mamá? De parte de mi mamá, sí. Ella fue gran parte influyente en todo lo que es mi fe desde chica, porque, como te dije, ella fue catequista, también fue mi catequista, entonces fue gran inspiración para mí y hasta ahora la sigo recordando con mucho afecto y con mucho cariño en el servicio que hago. Claro. Y vos me decís, fue. Quiere decir que ya falleció ella. Sí, ya falleció. ¿Hace mucho, hace poco? Hace 10 años. ¿10 años ya? Sí. O sea que vos eras bien jovencita todavía. Ahí sí que eras más jovencita todavía. Después el tema era el permiso. No tenía, en ese momento no tenía tanto apoyo, por así decir, de mis padres. En tu casa, claro. Por el tema de que quién te trae, quién te lleva, quién te busca. Y después ya cuando pude ser un poco más independiente, que sería cuando estaba ya en la facultad, ahí recién pude involucrarme en el servicio. Entiendo. Estaba en el Santísimo. Sí. Y yo siempre tuve... O sea, ahí rezaba un poco y pedía esa gracia. ¿No te gustaba lo entonces? Sí, así mismo. Siempre quise defender mi fe, pero en ese entonces no estaba formada todavía. Claro. Era una católica por tradición, por así decirlo. Sí. Entonces yo siempre pedía al Espíritu Santo para que pueda guiarme y formarme también y poder ser una persona, una católica con convicción, entender en quién creo y por qué. Claro. Entonces en una de esas tengo mi catequista, que es la señora Melli.
recibí una invitación que decía discípulos maestros, ¿verdad? Y yo quería saber de qué es lo que trata. Entonces ella me dice, vení, vas a ver, me dice. Claro. Entonces yo estaba en el Santísimo, miré la hora y justo coincidía con esa invitación. Y me fui. Ah, ya. Ahí te acordaste que había una invitación, sí. Y fui a esa formación. ¿Y dónde fue esa formación? Esa formación fue en la Capilla Inmaculada. Ah, ya. Más o menos en pandemia fue. ¿En serio? Sí, en pandemia más o menos. Entonces llegué al lugar, el predicador explicaba y todo lo que era el tema del día, yo no entendía nada. ¿De qué me estás hablando? Nada, ¿de qué me estaba hablando? Sí. Pero eso sí, tomaba todo nota. Ah, ya. Tomaba nota y al final le preguntaba al predicador, ¿qué significaba esto? Ah, ya. Entonces, yo en una de esas cuando finalizó ese curso, sí, en la segunda temporada, yo me volví a involucrar en ese curso porque quería seguir aprendiendo. Claro, claro. Y en esas, mientras llegaban los predicadores, yo hacía el repaso de la clase anterior ya. ¿Ah, sí? Sí. ¿Pero vos por tu cuenta o con la gente? Inicialmente con la gente. Ah, con la gente. O sea, vos le hacías ya... Vamos a recordar un poco la introducción. De lo que fue la clase anterior, exactamente. Mira, entonces yo en ese tipo de servicios yo perdí el miedo a hablar en público, porque antes me costaba bastante. Y gracias a ese servicio que hice, yo aprendí a comunicarme con los demás y también enseño en la facultad, entre paréntesis. ¿En serio? Eso me ayudó bastante también a hablar a ver, me dijiste que enseñás en la facultad. Y, sí. A ver, contame un poco, ¿cómo es eso de enseñar en la facultad? ¿Cómo comenzaste ahí? Y un profesor me había invitado, sí, cuando era estudiante justamente, ya les hacía apoyo. Ah, ya. El apoyo. ¿Para qué? ¿Para con los compañeros? Para con los compañeros, exactamente. Y ya una vez que terminé la carrera, volví a involucrarme en una materia que es referente a mi rubro, y ahí sí yo ya... ¿Cómo se llama? A ver, vos, si tu materia yo tengo que estudiar. Contabilidad Financiera 2. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y eso en qué consiste? ¿Cómo financiar? Los asientos contables, pero en realidad esta es contabilidad para administradores, tiene que ser un poco más... conocido. Un lenguaje más sencillo para que ellos puedan... Sencillo. Sí, porque los contadores de repente usan lenguajes muy técnicos que dificulta también que un administrador pueda comprender. Entonces, bajar un poco a su realidad para que ellos puedan... Cuando hablas de administrador, ¿ya de alguien que tiene su título de administrador? Estudiantes. Uno que... Ah, ya. Sí, estudiante. Un estudiante. Exactamente. En la carrera de grado, todavía. Entiendo, ya. Y entonces ahí lo que más o menos... Hay en terminología, como siempre, ¿verdad? Exactamente. En cualquier carrera uno tiene que ir adueñándose de la terminología. Y manejando los términos. Bueno, ¿y qué tal? ¿Y hace cuántos años que estás enseñando esa materia? 2 años recién. Pero ya estás asumiendo como apoyo, como ayudante, o ya te dieron esa cátedra. Auxiliar de cátedra, porque estoy haciendo una especialización en didáctica universitaria. Y cuando es auxiliar de cátedra, ¿qué significa? Que vos estás, otro es el titular y exactamente. Vos... Hay un titular de cátedra y después estás vos haciendo el apoyo y desarrollando también algunas de las unidades. Claro. Sí. Y en ese caso, el auxiliar, o sea, ¿vos qué haces específicamente? ¿Sos vos la que das la clase entonces? En algunas unidades que son más de contabilidad. Ah, sí. Ya. Ponele que tiene 10 unidades y 5 son de contabilidad o 3, entonces yo desarrollo los 3. Ah, vos desarrollás esos. Exactamente, porque mi rubro justamente es también impuestos. ¿Y vos como profesora ahí qué tal? ¿Sos exigente o sos sonriente como me estás sonriendo ahora? ¿O sos... Depende, padre. Como esos perros ahí que le mira a usted... Hasta ahora soy flexible todavía. ¿Todavía? Todavía, sí. Porque los profes de cátedra hablan por su experiencia y ellos saben. ¿Y cuando pierde Olimpia, por ejemplo, cómo amaneces? No soy fanática. Si juega pues mi hermano, sí. Chiste nomás que te dije, a ver, un poco que Olimpia ahora está en la cola, ¿entendiste? Padre. Ah, padre. A usted le voy a aplazar, me hace silla. Bueno, muy bien. Entonces, queridos amigos, nosotros volvemos con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yarañe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yarañe.
Queridos amigos, seguimos nosotros con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Y aquí estamos con María Olmedo. A pesar que Olimpista dice que no es fanática y sus dos hermanos que juegan en el Club Olimpia, pues yo ya le tiré un chistecito, ¿verdad? Porque este año me parece que no es que estamos demasiado bien. Pero Guaraní, sí, Guaraní, vamos a salir campeón, tenemos que salir campeón. Bueno, decime un poco, María, me hablaste vos hace rato de Roma. Sí. Lo del jubileo. Sí. Bueno, o sea, ustedes se fueron, a ver, contame un poco, ¿cómo hicieron? Porque ir a Roma no es fácil, ¿verdad? Para el jubileo, tenés que pagar tu pasaje, tenés que pagar estadía y sobre todo también toda una preparación, porque no es un paseo nomás, sino que es un jubileo, un encuentro con tantos jóvenes del mundo. Así como decís, padre, no es un paseo, sí. Es una experiencia de fe, como siempre digo, y conlleva un antes, un durante y un después. Sí. Esta iniciativa nació de mi experiencia también de la JMJ en el 2023. Entonces, esa vez solamente fui yo como representante de la parroquia. ¿Vos ya fuiste luego ya entonces? Sí. ¿Con el Papa Francisco entonces? Con el Papa Francisco. ¿Dónde fue eso? Sí, en Portugal. En Portugal. En Portugal. Entonces, esta vez dijimos, ¿por qué no vamos más? ¿Por qué no vamos más? Ya. Y entonces, a Dios gracias, representando a la parroquia San Rafael de Itá. Aquí, de la parroquia de ustedes. Sí, y también de alguna manera a la diócesis, porque fuimos los únicos que representamos a la diócesis de San Lorenzo en lo que es el jubileo de los jóvenes. Ah, ya. Sí. De San Lorenzo. De San Lorenzo. Ya. Porque creo que del arzobispado, o sea, del metropolitano. Sí, se fueron bastantes. Sí, muchos jóvenes de la arquidiócesis también fueron, que nos encontramos todos allá otra vez. Se encontraron todos allá. ¿Y ustedes entonces cuántos eran, me dijiste? De 4. 4 jóvenes. Sí. 4 nos fuimos. ¿Y quién fue la que organizó y movió? ¿Fuiste vos entonces? Y yo. De acuerdo a la experiencia exactamente que ya tuviste. Y en aquella oportunidad, ¿cómo hicieron? ¿No? ¿Cómo hiciste? Cuando eso te fuiste vos sola, me dijiste. Sí, sola. Y con actividades, padre. Tallarinadas, polladas, de todo un poco. Llevábamos inclusive mi trabajo. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y te compraban? Claro. ¿Qué le decía? Tengo que viajar, tengo que viajar. A la JMJ sí. Y ellos compraban también. ¿En serio? Hacía marmolada, torta de naranja, y aquí ustedes son famosos luego por las tortas de marmolada. Eso. Sí. Y les llevaba y ellos también sabían la causa. Pero en realidad quien hacía era tu mamá. No, yo hacía, padre. ¿A vos hacías? Claro, yo hacía. ¿Sabes cocinar también? Qué espectacular. Sí, yo hacía, me levantaba temprano a las 5, 4:30 para poder preparar y llevar, porque como te digo, yo tenía que entrar a mi trabajo a las 8 y entonces tenía que estar antes, obviamente. Claro. Entonces ya preparaba todo sobre pedido. Vos le decías lo ya, ven, eso te iba a decir, soy pedido ya. El desayuno viene desde Itá, marmolada calentita, sí. Y nos llevaba cocido con leche o café. No, ese ya no me daba más. Y a tu mamá le hubiese comprado a tu mamá más barato y vender más caro. Y sí, ya no podía. Lo que sigue, sí, ellos ayudaban también y compraban, y así iba juntando ya con las actividades, inclusive habían los grupos y movimientos de las parroquias también que ayudaban con algunos ingredientes para que se pueda ganar un poquito más, y de último con un prestamito. Préstamo. Se completa. ¿De qué? Sí. ¿Cooperativa? ¿Banco? De un banco. A banco. Sí, ya. Y justamente de esa manera completé yo lo que fue el pasaje. ¿Cuánto también cuesta un viaje a Roma? O sea, ese encuentro juvenil. ¿Cuánto se puede calcular? Dólares, ¿verdad? Dólares podrían ser un 2.500. $2.500. Sí. Conste que en el jubileo de los jóvenes no es que hay comodidades, por ejemplo, de dormir en hoteles, no. Nosotros dormimos en los lugares en donde nos asignó la organización, que era un galpón enorme como para 1.500, 2.000 personas, y con nuestra bolsa de dormir en el piso. Cada uno llevaba su bolsa de dormir. Cada uno llevaba su bolsa de dormir, sí. Era todo una odisea, pero la experiencia lo vale. ¿Y cómo hacían los baños para 2.000 personas? ¿Y cómo hacían? Y habían esos baños portátiles por fuera. Ah, sí. Sí, y generalmente por allá cuando es verano, si bien es verano, pero cuando cae el sol es un poco fresco. Sí. Y los baños eran así de hule, no sé, yo le digo hule. Sí, plásticos sí. Resistentes, entonces sí o sí tenías que irte entre dos, uno te sostiene mientras vos te... No me digas. Sí. Peor que nosotros entonces. Esa fue una experiencia en Roma. ¿En serio? Sí. ¿Qué era? Tor Vergata. Y en Tor Vergata, en la vigilia, a mí lo que más me impactó, padre, de la vigilia fue que en el año 2000, San Juan Pablo II también celebró el jubileo en este mismo lugar. Yo me quedé en shock, padre. ¿En serio? Sí, porque imagínate, 25 años después, la sucesión apostólica sigue. Sí. ¿Cómo
es impactante para un cristiano católico que le siga a Jesús. Claro. O sea, la experiencia en sí, y más aún cuando fue el momento de la adoración. Te estoy hablando de millones de jóvenes y adultos jóvenes, padres, que estaban presenciando ese momento. Y cómo cuando llegó el momento de la adoración se muteó todo el lugar en silencio absoluto. Es una experiencia que te llena y te alimenta, padre. Claro. O sea que eso es lo que a vos más te impactó y te tocó. Realmente en Roma todo me llamó ¿En serio? la atención, porque Roma es un lugar en donde hay tanta historia de nuestra fe, tanto las calles por donde donde los apóstoles caminaron. Visitamos la cárcel, o sea, donde estaba la cárcel de Pedro y Pablo, y la tumba de San Pedro, un líder también, como vos y yo. Fueron ahí abajo entonces de la Basílica de San Pedro. Sí. Fue impactante porque Pedro también tenía sus arrebatos, padre. ¿En serio? Sí, como todos nosotros y los jóvenes también. Se enojaba. Sí. Y cómo él llegó a esa santidad. O sea, eso es lo que más me impacta. Cómo él lideró y cómo de alguna manera se sigue liderando a través de la sucesión apostólica. Claro. Sí. Eso es interesante. Y además se fueron a la Catedral Lateranense. Sí, visitamos también subieron la escalera la escalera Santa. Sí, también. Ya. Las 4 basílicas visitamos. Ya. Y se fueron a la tumba del Papa Francisco. Sí. ¿Se fueron también? Sí. Ahí Respondimos a su llamado, porque él nos había invitado en la vigilia del 2023. Claro. Y fue un poco muy emotivo. Sí, porque... ¿Y cómo fueron? Pero eso ustedes ya fueron como grupo nomás o era luego dentro de la organización. Realmente nosotros organizamos todo nuestro itinerario. O sea, yo organicé todo el itinerario. Sí. ¿Vos lo organizaste el itinerario? Sí. Bueno, pues ¿ustedes cuántos eran? 4. 4. O sea, ustedes podían moverse ustedes 4. Exactamente, era fácil moverse. Pero vos también tenés tu agencia de viaje, ¿vio? No, padre, gestioné. Yo digo que la experiencia en Roma fue una gracia porque él cuando te asigna una misión, él te ubica todo, todo. Ya. Entonces, él me guió para que podamos ver la agencia, los pasajes, cómo organizar el itinerario. ¿Y con quién organizaste? ¿O ya sabías ya? ¿O cómo? ¿O alguien te fue orientando y te dijo, aquí, ahora tenés que ir aquí o allá, etcétera? Yo organicé. ¿Y cómo? Porque pensaste, me quiero ir aquí, me quiero ir allá. Siempre digo que Dios te prepara cuando te va a dar una misión. Ya. Y el padre Hugo también de alguna manera, él me había mencionado así una lista de lugares que sería bueno visitar en Roma. Inclusive nos fuimos a Assisi también. Me digas. Sí, junto a San Carlo Acutis. Sí, en la catedral que está ahí. Acutis, exactamente. Sí. Entonces, en esa experiencia que nosotros vivimos, pudimos ver la mano de Dios en todo, tanto para lo que íbamos a comer, como las personas con las que chocábamos o coincidíamos, y no sé, muchos milagros ocurrieron en ese momento. Claro. Qué espectacular, che. Sí. Bueno, yo te voy a poner ahí a mi lado entonces para que sea mi agente de viaje, che. Bueno, ahora estamos por ir a Italia, en febrero vamos a ir nosotros, ¿sí? ¿Verdad? Sí, vamos a Italia, vamos a ir a Medjugorje, etc. Así que le invitamos también a todos los que quieran acompañarnos. Pero claro, diferente porque yo estuve viviendo ahí 10 años, ¿verdad? Entonces, por eso te preguntaba, ¿cómo hacías para ir a los lugares, verdad? Sí, eso fue, me indicó el padre. El padre. Y también así, investigando los lugares más prominentes de Roma. Porque uno puede, cuando está ahí, sabe, bueno, tantos minutos necesito de aquí a allá, cómo tengo que hacer, entonces uno puede calcular. Y por eso que yo te preguntaba, ¿cómo decir? Porque vos podés decir, yo quiero visitar Assisi, quiero visitar el Padre Pío, quiero visitar Venecia, y la gente no sabe geográficamente o cuántos minutos, o qué tiene que hacer, o dónde tiene que tomar el tren, o qué tiene que hacer, la verdad. Muchos tuvimos una lista base. Claro. Pero complementamos justamente cuando estuvimos ahí. Claro. Y después hablando también con las agencias, ¿verdad? Porque las agencias pues conocen todo eso también. No nos fuimos con agencias, padre. Usted por su casa. O si no le iba a salir 3 veces más, ¿verdad? Claro, exactamente. No iba a salir mucho más caro. Bueno, queridos amigos, nosotros estamos aquí con María Olmedo. Volvemos enseguida con más Jóvenes para los jóvenes en familia.
espera, desde hace años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Por no saber de ti, por no saber de ti. Y así en marcha iré cantando, por pueblos predicando tu grandeza, Señor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de Dios. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñandeyarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor. Limpio como el cristal, dulce como
la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor. Dame un nuevo corazón, Señor. Un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor. Limpio como el cristal, dulce como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Limpio como el cristal, dulce como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Como el tuyo, Señor, como el tuyo, Señor, como el tuyo, como el tuyo, Señor. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y aquí estamos con María Olmedo, que estuvo también, estoy 2 veces ya con el Papa, ¿verdad? En Portugal. Sí, bueno, de eso no hablamos porque nuestro tiempo ya es demasiado cortito. Pero ¿qué tal? Fue lindo ahí. Hablaba en portugués. Más o menos. Más o menos. Ahí el portugués de Portugal. Sí, es un poco similar, pero no es tanto como el de Brasil. Como el de Brasil. Un sotaque, como dicen, un sotaque diferente. Sí. Bueno, entonces, María, me vas a decir un poquitito para los jóvenes, mira, porque vos estás como catequista, estás como animadora de grupos juveniles, estás trabajando, estás con jóvenes, sos educadora, nada más y nada menos que en la universidad también. O sea que tenemos una relación muy cercana también con los jóvenes, y eso es muy positivo y muy lindo, también como apostolado, porque veo que vos lo estás tomando de esa manera, y te estás haciendo como una agente de viaje también. Le vas a llevar, yo te voy a contratar ya para que me organice los grupos. Bueno, entonces, mira María, un mensaje, ¿verdad? Así para los jóvenes, porque sabes que este programa ven muchísimos jóvenes y también muchísimos papás, ¿verdad? Por eso es En Familia, decimos siempre, ¿verdad? Y sobre qué cosa le querés decir un poco a los jóvenes en cuanto a la vida cristiana, la vida de compromiso, responsabilidad, etcétera. Realmente hay una frase que a mí me resuena siempre, que es la de San Juan Pablo II, que justamente mencionó a los jóvenes cuando instituyó este tema de la Jornada Mundial de la Juventud, y que el Papa Francisco también recalcó que no tengan miedo, y aplica en muchísimas situaciones de la vida del joven, ¿verdad? Porque el servicio no es fácil, pero yo les animo a todos los jóvenes que puedan involucrarse en sus comunidades, en sus iglesias, en sus grupos juveniles que tienen, o si no, forman ustedes, pero involúcrense en el servicio. ¿Por qué? Porque seguirle a Jesús siempre va a valer la pena. Seguirle a Jesús siempre va a darle sentido a la vida del joven. ¿Por qué? Porque uno durante el servicio puede experimentar todo el amor que Dios le tiene a uno. Uno dimensiona toda la importancia que tiene, porque Dios le ama tanto al joven que le utiliza a sus amigos para invitarles, o apenas a través de publicaciones, los anuncios que hacen los grupos juveniles. Entonces está en uno el decidir, ¿le sigo a Jesús o no?
Porque como siempre nos dicen a nosotros, en el mundo entero hay varios grupos y movimientos que rezan por todas las vocaciones y por todos los jóvenes que están en el servicio, porque no es fácil. Nadie dijo que seguirle a Jesús va a ser fácil, pero es satisfactorio y tiene su recompensa allá arriba. Y lo bueno es que uno se siente pleno cuando hace este servicio con amor y por amor al que dio la vida por vos. Qué bien, che, qué espectacular. ¿Y tu experiencia qué tal es con eso, María? Te escuchan, los jóvenes. Y eso que vos estás diciendo, dicen, sí, cierto, vamos todos detrás de María y vamos a hacer lo que nos dice. Muchos de los jóvenes realmente tienen esa experiencia porque de los que conforman el grupo de la parroquia son también catequistas, en un 70% son catequistas, entonces tratan en lo posible porque cuesta, realmente cuesta el servicio. Entonces, ser coherentes, como nos invita a los evangelios de estos días, esa coherencia de vida que es seguirle a Jesús, decir y hacer como hacía Jesús, que es nuestro maestro. Entonces, cuesta, no voy a decir que es fácil, claro, pero lo bueno es que la esperanza es que hay jóvenes que quieren seguirle a Jesús y que escuchan también. Sí. Y vos, María Olmedo de Itá, ¿nunca pensaste ser periodista? Porque demasiado bien vos te expresaste. Yo te quiero contratar como periodista o... No, padre. Mañana de Yarañe. No, dice. Tengo miedo. Dice. Pero viste que vos tenías miedo al comienzo para hablar, me dijiste. Sí. Y el servicio me ayudó a desenvolverme mejor. Y claro. Sí. No. Cuando uno tiene un objetivo y una meta. Yo recuerdo a un profesor, eso era de homilética, para hablar, dice, un sacerdote. Si uno dice, el sacerdote piensa y dice... ¿Qué es lo que le voy a decir con esta palabra de Dios a la gente? Si así piensa, ya está equivocado. Dice que uno antes de ir a hacer una homilía o hablar en el micrófono, dice, tengo algo dentro mío que quiero comunicarles. ¿Entendiste? Entonces eso es diferente, porque vos estás motivado. ¿Sabes qué pasa, padre? Que uno cuando le conoce ya a Jesús, no se puede guardar ese sentimiento para uno. Ahí está. Necesariamente tiene que... transmitirle al otro para que esa otra persona o ese otro joven en este caso pueda vivir y pueda saber que hay un Dios que le ama. Entonces, difícil es guardarse, padre. Claro. Es un sentimiento que solamente aquel que le conoce o le conoció de alguna manera a Jesús va a querer transmitirle al otro. Así mismo. No, y eso es justamente, o sea, la vivencia. Entonces, esa experiencia. Por eso es que Jesús dice, vengan y verán. ¿Dónde vives? Le preguntan, ¿verdad? Y le dice, vengan y verán. Entonces esa experiencia es que después hace que Felipe salga, ¿verdad? Y sea, y Andrés, y Pedro, y Juan, y todos, ¿verdad? Salen y experimentan esa presencia de Jesús y después transmiten. Bueno, queridos amigos, así estamos hablando con María Olmedo, estamos en Itá. Ella es olimpista, pero no tan fanática. Soy fanática. Pero ahora nomás este año no soy fanática porque están ustedes medio en la cola. Guaraní, nosotros ahora estamos fanáticos. Bueno, vamos a concluir como siempre nosotros con la palabra del Señor. Ya que hablaste vos, María, de la responsabilidad y también de ese compromiso, por ejemplo, Lucas capítulo 10 del 30 al 37 está la parábola del buen samaritano. Y ilustra sobre esa responsabilidad de cómo actuamos y tratamos a los demás, mostrando compasión y cuidado hacia el prójimo. Esa es la primera responsabilidad, el buen samaritano, ¿verdad? A pesar de que ellos eran enemigos, porque un samaritano que no quería saber nada de un judío. Sin embargo, cuando lo ve allí tirado, medio muerto, dice que baja de su cabalgadura y siente esa responsabilidad de ayudarle a esa persona, llevarlo a un albergue, pagar incluso por él. Y después dice, que yo a la vuelta te lo voy a pagar. Interesante. Hay otros pasajes, por ejemplo, la carta que escribe San Pablo a Timoteo, capítulo 5, versículo 8. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Es peor que un incrédulo. Si le niega entonces algo a ese hermano que está necesitando. Entonces esa es una gran responsabilidad. Todos somos responsables unos con los otros. Y tu servicio, por ejemplo, de catequista o tu servicio de animación, es una responsabilidad que vos asumís, porque si le estás negando la posibilidad a ese joven de crecer, que sea buen cristiano y honrado ciudadano, entonces quiere decir que nosotros
estamos negando, y eso es lo peor, porque uno se vuelve incrédulo. Bueno, la segunda carta que escribe Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, es decir, bien aceptado por Dios, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Otra responsabilidad también, ¿verdad? O sea, de decir siempre la verdad. Y por último, quiero decir algo del compromiso. Tenemos aquí Proverbios 16:3. Encomienda al Señor tus obras y tus planes, así se afirmarán. Implica un compromiso de entregar nuestros planes y acciones a Dios, que Él los guíe. Así es que te felicito, te agradezco también. Gracias, Padre. Por tu servicio y sobre todo también por compartir con nosotros tu propia fe y tu propio trabajo. Y bueno, queridos amigos, nosotros así nos vamos despidiendo de este programa, de este domingo. Y estamos en Itá, ¿verdad? Itá, en esta parroquia que lleva el nombre de uno de los grandes arcángeles también, Rafael, que quiere decir Dios que cura. Y aquí en Itá, esta parroquia lleva este nombre, San Rafael Arcángel. Queridos amigos, nos despedimos entonces en este domingo y yo les dejo la bendición del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Hasta aquí, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal.